Una de las preguntas que mucha gente se hace es, ¿se puede estar seguro de la salvación? En esta ocasión quisiéramos darle una respuesta general, pero que creo que le puede servir. Y me gustaría utilizar un par de versículos muy conocidos. El primero de ellos está en Juan 6:47, en donde Jesús afirma categóricamente: el que cree en mí tiene vida eterna. El mismo apóstol Juan, que escribió ese evangelio, más adelante en una de sus últimas cartas, en primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dijo lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En estos versos podemos ver claramente algunas cosas. Dice que el que cree tiene vida eterna, y está hablando en presente, es decir, al momento de creer tiene ya la vida eterna, la salvación. También eso refleja que cuando dice que al creer se tiene la vida eterna, es que la vida eterna se tiene por medio de la fe, por creer, la fe en Jesucristo, creer en Él. También algo que queda ahí claro es que la vida eterna o la salvación se tiene o no se tiene, una de dos. Y es algo que está en presente desde el instante en que uno confía en Jesucristo. Por lo tanto, uno debe estar consciente de que lo tiene. Si uno está consciente de que ya entendió el Evangelio, que ya creyó en Jesucristo, igualmente uno puede estar entonces consciente de que tiene la vida eterna por haber creído en Jesucristo. Y lo último que menciona ahí también es que lo que uno tiene es vida eterna, es decir, algo sin final, para siempre. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿se puede estar seguro de la salvación? Y aquí quisiera ver 4 opciones, y vamos a verlas uno por uno. Entonces, dentro de las principales creencias, o más comunes creencias al respecto, vamos a mencionar la primera. La vamos a llamar salvación por obras. ¿Qué dice esta opción, esta creencia? Bueno, aquí vemos una línea de la vida de una persona, de cualquier persona. Vemos el punto del nacimiento de la persona y el punto de su muerte. Esta opción dice que la salvación se obtiene hasta el final de la vida, es decir, hasta ese momento en el que uno muere, va a obtener la salvación si durante su vida hizo cantidad de buenas obras, más buenas obras, más obras, más obras, más obras, más obras, hasta el día de la muerte. Si hizo suficiente cantidad de buenas obras, entonces al final va a obtener la salvación. Obviamente no se puede estar seguro durante está vivo, no se puede estar seguro si va a tener la salvación, porque no sabe qué va a pasar de ese momento hasta el día de su muerte. No sabe si habrá hecho la cantidad necesaria. Es más, nadie sabe cuántas buenas obras tiene que hacer, y nadie sabe cuántas buenas obras lleva ya en su cuenta. Entonces es una creencia en donde simplemente es prácticamente imposible tener seguridad de que se es salvo. No se puede tener la seguridad de tener ya la vida eterna, no se puede tener la seguridad de que al morir va a pasar a la eternidad en el cielo. Por lo tanto, toda su vida va a estar ocupando luchar. Va a luchar toda su vida por hacer el mayor número de buenas obras que pueda y eliminar el mayor número de malas obras que pueda. Esto es muy común en la mayor parte de los grupos religiosos, de las grandes religiones, sea dentro o fuera del cristianismo. Esta creencia es bastante común, pero como dijimos, no se obtiene seguridad de la salvación. El segundo grupo lo vamos a llamar salvación por cuidarla. Y este es más o menos así. Vemos la línea de la vida de una persona. Este es el día de su nacimiento. En algún momento de su vida, aquí esta crucita va a marcar el día que acepta a Jesucristo, recibe a Jesucristo. Pero esta enseñanza nos dice que a partir de ese día la persona tiene que empezar a sumar buenas obras y dejar lo malo. Empieza a sumar buenas obras y hasta el día de su muerte. Entonces obtiene la salvación, es decir, tiene que cuidar la salvación.
este grupo es el que enseña que la salvación se puede perder. ¿Cómo se puede perder? Y aquí está el asunto. La persona acepta a Jesucristo y empieza a hacer buenas obras, pero en determinado momento, por X o Y razón, la persona cae en pecado, se descarría, se descuida espiritualmente, y si la persona muere en esa situación, se va al infierno. Ellos hablan también de que esa salvación se puede recuperar, es decir, hay que reconciliarse con Dios y entonces vuelven a ser salvos, pero muchos de ellos prácticamente se les va su vida, el resto de su vida en este esquema. Son salvos un tiempo, pierden la salvación, vuelven a recuperar la salvación, ahora ya no son salvos, no salvos, son salvos, y irán al cielo si mueren estando bien espiritualmente, si están en ese momento cuando ya recuperaron la salvación. Entonces, que en esas circunstancias sí van al cielo, pero si no, se van a ir al infierno. Entonces, básicamente tienen que cuidar la salvación por medio de buenas obras, tienen que esforzarse, tienen que pasar el resto de su vida manteniendo la salvación, cuidándola. Jesucristo en la práctica solo hace el comienzo, el mantenerla. Si van a ser salvos al final o no, va a depender de cómo vivieron su vida como cristianos. También otro gran sector de lo que se conoce como cristianismo creen y defienden esta postura. Un tercer grupo de creencia al respecto lo llamaremos salvación por demostración. ¿Qué significa esto? Veámoslo en una línea de la vida. Aquí está la línea de la vida de X persona. Hay un día en que en cualquier momento viene y acepta a Jesucristo como su Salvador. Y aquí empiezan dos opciones. El aceptar a Jesucristo como su Salvador tiene que ser igual a hacer buenas obras, llevar una vida santa el resto de su vida, llevar una vida santa hasta el día de su muerte. Entonces tiene la vida eterna por haber perseverado en esta vida correcta y buena. Pero ¿qué pasa si no es así? Si la persona acepta a Jesucristo, empieza a hacer buenas obras, ¿verdad? Una vida más o menos, una vida santa, o tal vez no la empieza esta parte al poco tiempo y se descarría y hay carnalidad, entonces la conclusión que señala esta creencia es que no era salvo. Y es una afirmación muy interesante. Tiene bastantes elementos, pero hay que analizar esto. Lo siguiente, ellos creen que Jesús da la vida eterna a algunos, solo a algunos, y esos algunos deben demostrarla que tienen la vida eterna durante el resto de su vida. Si no lo demuestran el resto de su vida, significa que no eran salvos. Nadie puede estar seguro de tener la vida eterna, tampoco en esta opción. Nadie puede tener la opción la seguridad de tener la vida eterna, de la salvación, porque no saben si, estando por aquí, no saben si acá, a unos 15 años, 5 años adelante, 10 años adelante, ellos no saben, nadie sabe cómo va a estar su vida espiritual. Entonces, su única seguridad es si ahorita están bien en su vida santa, en su vida con el Señor. Si ahorita están bien, ahorita tienen seguridad de su salvación, pero no pueden responder con seguridad acerca de dentro de 5 años, dentro de 20 años, dentro de 10 años, porque nadie puede asegurar cómo va a estar para esa época. Entonces, en la práctica deben mantenerse demostrando que tienen la vida eterna, que son salvos, para entonces, hasta el final, al día de su muerte, decir, son salvos por haber perseverado. En la práctica, entonces, no tienen la certeza bíblica. Su seguridad de la salvación está en cómo es su vida cristiana. Si es una vida santa, sin carnalidad, etc. Es otro grupo importante dentro del cristianismo que cree en general este tipo de doctrina. Y la cuarta creencia, que es la que vemos con más respaldo bíblico y es la que nosotros tenemos, la llamaremos seguridad de la salvación. ¿En qué consiste? Vamos a hacer otra vez la gráfica. La persona es la gráfica de su vida desde el nacimiento hasta su muerte, pero hay un día en X momento de su vida que acepta a Jesucristo como su Salvador, entiende con claridad el Evangelio, no es que levanta la mano o algo así, sino que entiende con claridad
y recibe el regalo de la vida eterna. Desde ese instante, ese día, ese momento, esa hora, ese segundo, ese minuto que aceptó a Jesucristo, desde ese instante tiene la vida eterna. Por siempre, no se pierde. Desde ese instante puede tener la seguridad de ser salvo. A eso se refiere 1 Juan 5:13. A los que creen, que sepan que tienen vida eterna. La única base de la seguridad está en Dios, en que Dios da la vida eterna al que cree en Jesucristo. Y en ese instante es una promesa ya cumplida por parte de Dios. La persona no tiene que cuidarla, no tiene que merecerla, no tiene que demostrar nada, simplemente lo cree, lo tiene. Y obviamente, por ser algo dado por Dios, eventualmente va a ir dando fruto de esa salvación que Dios le ha dado. No es, como algunos piensan, no es una licencia para pecar, no es una licencia para un cristianismo mediocre, eso no está en ninguna parte de la Biblia apoyado. Simplemente es importante diferenciar que se trata de tener la seguridad. La vida eterna, según nos lo dice la Biblia, ¿se tiene o no se tiene? Se tiene cuando se ha creído en Jesucristo, se ha entendido completamente, con claridad, el Evangelio. Así que no hay razón para tener dudas. Es nuestra para siempre porque es eterna. Así que esta es la única opción que contesta con satisfacción bíblica la pregunta: ¿se puede estar seguro de la salvación? Sí, sí se puede estar seguro, basados en la promesa de Dios, basados en el poder de Dios, basados en el carácter de Dios que no miente, basados en la obra completa de Jesucristo en la cruz, basados 100% en Él. La seguridad de nuestra salvación, de la vida eterna, no tiene que ver nada con nosotros. Al 100% es algo obra de Dios. Así que quisiera terminar pues leyendo un pasaje que es una doxología, prácticamente es Judas 24, que dice: y a aquel que es poderoso, a Él que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. De esa manera, Dios obtiene 100% de la gloria. Nuestra salvación es para la gloria de Dios en su totalidad. Si usted tiene preguntas, ya sea en el ámbito de la doctrina, ya sea de consejería, nos gustaría que nos escribiera, que se comunicara con nosotros a las direcciones que aparecerán aquí abajo. Queremos en este segmento llamado Preguntas y Respuestas poderle ser de mucha ayuda para usted, para su fe, para su vida, que tengamos bases. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué vamos a hacer? ¿En base a qué principios vamos a vivir? Ese es nuestro deseo, ayudarle, y semanalmente queremos contestar las preguntas que nos envíen ustedes. Estamos para servirles y para la gloria de Dios, que Dios les bendiga. Muchas gracias.